El polvo del camino se le pegaba a todo, a su piel, a su ropa negra de luto, a las lágrimas que Rosa ya no se molestaba en enjugar. Era julio de 1938 y el sol de Jalisco caía a plomo sobre la destartalada carreta como un castigo divino, convirtiendo el aire en una masa densa y sofocante que dificultaba la respiración. Sentada en la parte trasera de la carreta, con sus 3 hijos apretados contra ella, Rosa vio cómo el único mundo que había conocido se perdía en la distancia. El pueblo de San Miguel del Llano desapareció tras la nube de polvo, llevándose consigo los recuerdos de su difunto esposo, su hogar perdido y la vida que nunca volvería. Miguel había muerto hacía apenas 2 meses. No en combate, no con la gloria de los revolucionarios de los que tanto hablaba, sino por una fiebre estúpida y cruel que lo consumió en 5 días. Rosa aún podía oír sus últimas palabras. Un susurro ronco sobre proteger a los niños, sobre no rendirse jamás. Promesas fáciles de hacer cuando uno se está muriendo y no tiene por qué cumplirlas. Ahora estaba sola, una viuda de 32 años con 3 bocas que alimentar y sin un centavo a su nombre. La casa donde habían vivido pertenecía al patrón de Miguel, y el nuevo capataz no tardó en echarlos. «Necesitamos viviendas para trabajadores útiles», le había dicho sin mirarla a los ojos, como si ella y sus hijos fueran basura que barrer. Si esta historia ya te está cautivando, no olvides suscribirte y darle a me gusta. Cuéntame en los comentarios desde dónde la escuchas. Me encanta saber de ti. La tormenta se acercaba, y Rosa no tenía idea de lo feroz que sería. Rosa había aprendido a medir el tiempo no en días, sino en pequeñas victorias. Habían pasado 3 semanas desde el descubrimiento del tesoro, y el rancho comenzaba a transformarse con calculada sutileza. No podía hacer cambios drásticos que alertaran a los curiosos, pero sí pequeñas mejoras que marcaban la diferencia entre sobrevivir y vivir de verdad. Con 2 monedas de plata que había llevado discretamente al pueblo vecino de San Rafael, a 3 horas de distancia donde nadie la conocía, Rosa compró semillas de frijoles, maíz y chiles. También adquirió 3 gallinas y un gallo, herramientas agrícolas básicas y un saco de cal para reparar las paredes agrietadas. Le dijo al comerciante que había vendido algunas joyas de su difunto esposo, y el hombre no hizo más preguntas. A nadie le importó la historia de una viuda más. Los niños trabajaban con ella desde el amanecer hasta que el sol se volvía insoportable. Diego había demostrado tener buena mano para las plantas, cuidando los tiernos brotes que brotaban de la tierra negra que Rosa había fertilizado con el estiércol que encontraron en los corrales abandonados. María se había convertido en una experta en la recolección de alimentos, conociendo todas las plantas comestibles a kilómetros de distancia. Y Sofía, con apenas 3 años, espantaba a los pájaros de los campos con gritos alegres que llenaban el silencio sepulcral del rancho de algo parecido a la esperanza. Pero Rosa no se hacía ilusiones. Sabía que la paz era temporal. La primera señal de problemas llegó una sofocante tarde de agosto, cuando el polvo en el horizonte anunció la llegada de visitantes antes de que pudieran ser vistos. Rosa sintió un nudo en el estómago. Ordenó a los niños que entraran y tomó la vieja escopeta de don Próspero, que había encontrado en el granero. Estaba descargada, pero nadie tenía por qué enterarse. 3 jinetes emergieron de la bruma. Rosa reconoció al instante al que estaba en medio. Esteban, el sobrino gordo y sudoroso que le había vendido el rancho. Pero lo acompañaban 2 hombres que Rosa no conocía, tipos duros con sombreros de ala ancha y pistolas en la cintura. Su postura delataba violencia latente. «¡Doña Rosa!», gritó Esteban con una fingida familiaridad que le puso los pelos de punta. «¡Qué gusto encontrarla bien! Vine a ver cómo le va con su inversión». Los hombres desmontaron sin esperar invitación y Rosa no se alejó de su puerta. Don Esteban no esperaba volver a verlo. «El trato está cerrado». «Sí, sí, claro»,
dijo Esteban secándose el sudor de la frente con un pañuelo sucio. Sus ojitos recorrieron el rancho con una ansiedad que no intentó disimular. Pero verá, he oído rumores extraños. Dicen que ha estado comprando provisiones en San Rafael, semillas, herramientas, animales. Me preguntaba de dónde saca el dinero una viuda sin recursos. Rosa mantuvo la voz firme. Vendí las últimas pertenencias de mi esposo. ¿Es un delito hacer que esta tierra sea productiva? No, no es un delito. Intervino uno de los hombres que acompañaba a Esteban. Era alto con una cicatriz en la mejilla izquierda. Pero es curioso, muy curioso que alguien pueda trabajar la tierra sin agua. Y, sin embargo, veo crecer sus plantas. Veo gallinas. Veo vida donde antes solo había muerte. El corazón de Rosa latía tan fuerte que estaba segura de que lo oían. Trabajo duro, recojo agua de lluvia, no es asunto de nadie más. Esteban se acercó un paso más y Rosa levantó la escopeta apuntándole al pecho. El hombre se detuvo alzando las manos en un gesto de fingida inocencia. «Tranquila, señora. Solo vinimos a asegurarnos de que todo esté en orden. Verá, mi tío era un hombre extraño. Antes de morir, hablaba maravillas de tesoros escondidos, de agua que nunca se seca. Creí que eran fantasías de un viejo loco. Pero ahora me pregunto, su tío falleció y me vendió esta propiedad legalmente», interrumpió Rosa. «Tengo los papeles notariados. Si no tiene nada más que decir, le sugiero que se vaya». El hombre de la cicatriz sonrió mostrando sus dientes amarillos. «Permítame presentarme. Soy Refugio Maldonado, capataz de don Jacinto Valenzuela. ¿Ha oído hablar de él?» A Rosa se le heló la sangre. Claro que había oído hablar de Jacinto Valenzuela. Era el caudillo local, dueño de miles de hectáreas, un hombre que había sobrevivido a la revolución sobornando a generales de ambos bandos. Se decía que tenía jueces en el bolsillo y que nadie que se atreviera a desafiarlo vivía para arrepentirse. «¿Qué quiere don Jacinto con mi rancho?», preguntó Rosa, aunque ya sabía la respuesta. «Don Jacinto está expandiendo sus propiedades», explicó Refugio con voz melosa. «Está comprando todos los ranchos pequeños de la zona para consolidar una hacienda moderna. Ofrece precios justos, muy justos. Te pagaría 1,000 pesos por este lugar. Es una oferta generosa por un terreno que compraste por 300. No está en venta». «Señora, no lo entiende», insistió Refugio, y ahora su sonrisa se había desvanecido, reemplazada por una mirada dura como el pedernal. «Don Jacinto siempre consigue lo que quiere. Siempre. Puede ser fácil o puede ser difícil, pero el resultado es el mismo. Una viuda sola con 3 hijos. Piénselo. Accidentes ocurren constantemente en el campo. Incendios, pozos envenenados, gente que se pierde en el desierto y nunca regresa». El silencio que siguió fue más amenazante que cualquier grito. Rosa sostuvo la mirada de Refugio, negándose a mostrar el terror que le oprimía el pecho. «Ya puedes irte y dile a tu jefe que la providencia no se vende, ni por 1,000 pesos, ni por 10,000, jamás». Esteban parecía nervioso, cambiando de pie. «Rosa, sé razonable. Don Jacinto...» Les dije que se fueran. Refugio escupió al suelo peligrosamente cerca, de los pies de Rosa. «Está cometiendo un error, señora. Un error muy grave». Se volvió hacia su caballo, pero antes de montar añadió: «Le doy una semana para que lo reconsidere. Después de eso, bueno, empiezan los accidentes». Los 3 hombres se alejaron al trote, levantando nubes de polvo que tardaron minutos en asentarse. Rosa permaneció en la puerta hasta que desaparecieron por completo en el horizonte, y solo entonces bajó el arma. Le temblaban tanto las manos que casi dejó caer la escopeta. María salió de casa pálida. «Mamá, ¿qué vamos a hacer?». «No lo sé, hija», admitió Rosa, y era la primera vez que dejaba que los niños vieran su miedo. «Pero ya pensaremos en algo. Tenemos que hacerlo». Esa noche Rosa no durmió. Se sentó en el patio, contemplando las estrellas, sopesando sus opciones. Podía vender.
tomar los 1,000 pesos y huir a otro estado, empezar de cero. ¿Pero qué pasaría con el tesoro de la cisterna? ¿Y los derechos de agua que valían más que todo el oro enterrado? Si vendía, Jacinto Valenzuela descubriría el secreto y se haría aún más rico y poderoso. O podría quedarse y luchar. Pero, ¿cómo puede una mujer luchar sola contra un cacique con pistoleros y jueces sobornados? La respuesta llegó con el amanecer cuando un visitante inesperado apareció en el camino. El hombre que se acercaba a pie bajo el sol naciente no parecía amenazador. Era viejo, probablemente de 60 y tantos años, con el pelo completamente blanco recogido en una larga trenza. Su piel era oscura y bronceada, marcada por las profundas arrugas de quien ha pasado toda su vida a la intemperie. Vestía ropa sencilla de algodón blanco y llevaba una cartera tejida al hombro. Lo que más llamó la atención de Rosa fueron sus ojos, negros, brillantes y llenos de una aguda inteligencia que contrastaba marcadamente con su apariencia modesta. Rosa salió a su encuentro, esta vez sin el arma. Algo en la calma del anciano le decía que no había venido a hacerle daño. «Buenos días, señora», la saludó el hombre en un español vacilante con un acento que Rosa no pudo identificar. «Me llamo Atanasio. Vengo de las montañas orientales. Me envió alguien que ya no puede venir». «¿Quién lo envió?» «Don Próspero Mendoza». «Bueno, su espíritu, si cree en esas cosas, o su memoria, si no». Atanasio sonrió mostrando unos dientes sorprendentemente blancos. «Fui amigo del viejo durante 40 años. Éramos los únicos que conocíamos ciertos secretos». Rosa sintió que se le aceleraba el pulso. «¿Qué secretos?» «El agua, los tesoros, los documentos. Don Próspero me habló de ellos antes de morir. Me hizo prometer que si alguien más, alguien de buen corazón, encontraba este lugar, vendría a ayudar». Atanasio miró alrededor del rancho notando los pequeños cambios que Rosa había hecho. «Veo que los encontró, y veo que los buitres ya están empezando a reunirse». Rosa no sabía si confiar en este desconocido, pero algo en su forma de hablar, en su conocimiento de cosas que nadie debería saber, la convenció. «Vinieron ayer, los hombres de Esteban y Jacinto Valenzuela. Me dieron una semana». Atanasio asintió como si hubiera estado esperando esa misma noticia. «Valenzuela es una víbora, pero las víboras le temen a algunas cosas. Permíteme quedarme aquí unos días. Puedo enseñarle cosas que don Próspero me enseñó, y puedo ayudarla a prepararse para lo que viene». «¿Por qué harías eso? ¿Qué ganas?» El anciano contemplaba las montañas lejanas, perdido en el recuerdo. «Don Próspero salvó a mi gente una vez, hace muchos años, cuando otros terratenientes querían apropiarse de nuestras tierras. Declaró ante el gobierno federal, presentó mapas antiguos, luchó por nosotros. Tengo una deuda con él que jamás podría pagar en vida. Esta», señaló el rancho, «es mi oportunidad de ajustar cuentas». Rosa estudió al hombre un buen rato buscando señales de engaño. No encontró ninguna. «De acuerdo, puede quedarse, pero si intenta algo...». «No soy su enemigo, señora Rosa. Soy todo lo contrario. Los días siguientes fueron un curso intensivo de supervivencia y estrategia». Atanasio demostró ser un maestro paciente y una fuente inagotable de conocimientos prácticos. Le enseñó a Rosa a fortificar la casa con técnicas de construcción antiguas, reforzando las puertas y ventanas con vigas entrecruzadas que parecían decorativas, pero eran tan resistentes como barrotes. Le mostró dónde plantar cactus de espinas largas alrededor del perímetro para crear una barrera natural contra los intrusos a caballo. Pero lo más importante fue lo que le enseñó sobre la cisterna. «Don Próspero no solo guardaba tesoros aquí», explicó Atanasio una tarde, mientras ambos estaban sentados junto al pozo. «Guardaba historia. Esos documentos que encontró, ¿los leyó bien?» «No todos», admitió Rosa. «Algunos están muy dañados». «Déjame verlos». Rosa fue a buscar los documentos de su escondite en la pared.
Atanasio los desdobló con cuidado, escudriñando las antiguas palabras con una facilidad que sorprendió a Rosa. «Este», dijo, tocando el tercer documento. «Este lo cambia todo». Don Próspero registró los derechos de agua no solo para este rancho, sino para toda la cuenca del río Seco. Según la Ley de Aguas de 1910, quien controle el manantial subterráneo que alimenta esta región controla toda el agua para los ranchos vecinos, incluyendo, sonrió ampliamente, las propiedades de Jacinto Valenzuela. Rosa sintió que el mundo se detenía. «¿Estás diciendo que...?» «Digo que Valenzuela necesita su agua para regar sus cultivos. Sin ella, su tierra vale la mitad. Él lo sabe, o lo sospecha. Por eso quiere comprarla. No está siendo generoso, está siendo estratégico. Pero ¿cómo puedo demostrar que estos derechos son válidos? Los documentos tienen décadas de antigüedad». «Ese es el problema», admitió Atanasio. «Necesita registrarlos formalmente ante el gobierno. Necesita un abogado que conozca la ley de aguas. Y necesita hacerlo antes de que Valenzuela descubra exactamente lo que tiene y decida, simplemente, eliminarlo». La palabra cayó entre ellos como una piedra en aguas quietas. «Me va a matar», dijo Rosa con voz monótona, más como una certeza que como una pregunta. «Lo intentará, por eso ella necesita actuar rápido y ser más astuta que él». Esa noche Rosa tomó una de las decisiones más difíciles de su vida. Le dio a Atanasio 3 monedas de oro, una pequeña fortuna, y le pidió que viajara a la capital del estado, Guadalajara. Su misión, encontrar un abogado honesto, si es que existía, y registrar los derechos de agua a nombre de Rosa antes de que Valenzuela pudiera bloquear el proceso con sobornos. «¿Qué pasa si no regreso?», preguntó Atanasio. «Entonces mis hijos y yo moriremos de todos modos, pero confío en ti. No sé por qué, pero lo hago». Atanasio partió al amanecer del día siguiente, prometiendo regresar en 2 semanas con noticias. Rosa se quedó sola de nuevo, pero esta vez con un plan y una frágil esperanza. Durante los días siguientes, continuó con las labores del rancho, fingiendo normalidad, mientras su mente se llenó de planes de contingencia y pesadillas sobre lo que podría salir mal. Si esta historia te tiene en vilo, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna. Tu apoyo es fundamental para mí. El olor a tierra húmeda y a muerte aún impregnaba la ropa de luto de Catalina cuando supo que tendría que abandonar el único hogar que sus hijos habían conocido. Era marzo de 1947 y el valle de Tehuacán guardaba sus secretos bajo una capa de polvo seco que el viento arrastraba sin piedad por las calles de adobe. Catalina tenía 31 años, pero las arrugas alrededor de sus ojos contaban la historia de una vida que había envejecido el doble. Su esposo, Ernesto, había muerto apenas 12 días antes, ahogado en el río Zapotitlán durante la temporada de crecidas. No fue un accidente, aunque el juez local lo declaró así. Ernesto nadaba como un pez. Había cruzado ese río miles de veces, llevando mercancías entre los pueblos. Pero esa noche tormentosa, cuando regresaba del mercado con el dinero de la venta de su cosecha de maíz, su cuerpo fue encontrado enredado en las raíces de un ciprés, con los bolsillos vacíos y una herida en la sien que las autoridades atribuyeron a las piedras del río. Catalina sabía la verdad. Los hombres de don Evaristo Mendoza, el caudillo local que controlaba las tierras desde la hacienda hasta el horizonte, le habían advertido a Ernesto que dejara de vender directamente en el mercado. «La mercancía pasa primero por nosotros», le habían dicho. «O no pasa». Ernesto, terco y orgulloso, había ignorado la advertencia. Ahora su viuda vigilaba 4 bocas hambrientas con las manos vacías. Los niños eran todo su mundo. Santiago, de 10 años, con los ojos oscuros y penetrantes de su padre, que no sonreía desde el funeral. Sofía, de 7 años, con largas trenzas negras que Catalina tejía cada mañana como un gesto de amor y normalidad en medio del caos. Los gemelos, Rosa y Miguel, de apenas 4 años, que aún no entendían por qué su padre no había regresado de su viaje al río.
Si te gustan estas historias de madres que luchan contra lo imposible, no olvides suscribirte y darle a me gusta. Cuéntame en los comentarios desde dónde las escuchas. Me encanta saber de ti. 30 años después de la muerte de Rosa, la Providencia prosperaba bajo el cuidado de sus descendientes. Pero el pasado nunca muere del todo, y los secretos tienen una manera de resurgir cuando menos se esperan. Era marzo de 1998, y María Guerra de Santana, ahora una mujer de 67 años, recibió una visita que cambiaría el destino del rancho una vez más. Un hombre joven, de unos 30 años, llegó en un elegante automóvil que levantó nubes de polvo en el camino recién pavimentado que Diego había construido 5 años atrás. «¿Señora María Guerra?», preguntó el visitante extendiendo una tarjeta de presentación. «Soy Rodrigo Valenzuela Ochoa, bisnieto de Jacinto Valenzuela. Necesito hablar con usted sobre un asunto urgente». María lo recibió en el porche con la misma cautela que su madre le había enseñado. Los Valenzuela habían cumplido el contrato religiosamente durante décadas, pero una guerra nunca bajaba la guardia. «El contrato vence en 2 años», dijo Rodrigo sin rodeos, «y mi familia quiere renovarlo. Pero hay un problema». «¿Qué tipo de problema?» «Una compañía minera canadiense quiere comprar toda la región. Ofertan cantidades obscenas de dinero. Han descubierto depósitos de litio bajo estas tierras, minerales que valen millones. Mi familia ya vendió. Todos los ranchos vecinos vendieron. Solo queda la Providencia». María sintió un escalofrío. Había escuchado sobre el litio, sobre cómo el mundo moderno lo necesitaba para baterías, para tecnología, pero también sabía lo que significaba la minería. Destrucción del paisaje, contaminación del agua, desplazamiento de comunidades. «¿Y qué espera que haga?» «Que venda», respondió Rodrigo. «Le ofrecen $5 millones. Es más dinero del que su familia podría gastar en 3 generaciones». María se levantó lentamente, caminando hacia el borde del porche desde donde podía ver la cisterna. «Mi madre llegó aquí sin nada. Apostó todo lo que tenía por 50 hectáreas de tierra maldita y construyó algo que duró un siglo. ¿Por qué vendería eso por dinero?» «Porque el mundo cambia, señora María. Si no vende, la compañía usará expropiación por utilidad pública. Tienen conexiones políticas. Ganarán, de todos modos. Entonces pelearemos, como siempre hemos hecho». Diego, ahora de 64 años y el patriarca de la familia tras convertirse en el administrador principal del rancho, convocó una reunión familiar de emergencia. Estaban presentes sus hermanas María y Sofía, sus hijos, nietos e incluso algunos bisnietos de Rosa. 30 personas reunidas en el comedor que Rosa había construido con sus propias manos. «Tenemos que ser realistas», argumentó Javier, el hijo mayor de Diego, un abogado que trabajaba en Guadalajara. «Las leyes han cambiado. La expropiación es legal si demuestran que el litio es de interés nacional. Podemos pelear en los tribunales durante años y perder de todos modos». «Pero el agua», intervino Sofía, ahora una anciana de 61, pero con los mismos ojos agudos de su juventud. «¿Qué pasa con nuestros derechos sobre el agua? Si destruyen la cisterna con la minería, contaminarán el acuífero, no solo para nosotros, sino para toda la región». Ahí estaba la clave. María recordó las palabras del abogado Aguirre décadas atrás. «Los derechos de agua son derechos federales. Nadie puede tocarlos sin violar la ley». «Necesitamos ayuda», dijo María. Como mamá la necesitó. «Javier, ¿conoces abogados ambientales? ¿Gente que pelee contra corporaciones?» «Conozco a algunos, pero esto es grande, tía. Necesitaríamos una estrategia legal compleja, expertos en minería, activistas». «Entonces consíguelos». María se puso de pie con la misma determinación que Rosa había mostrado al enfrentar a Refugio Maldonado. «Usaremos el tesoro». Un silencio cayó sobre la sala. El tesoro de la cisterna era un secreto familiar celosamente guardado. Aún quedaba oro, aunque Rosa había usado parte durante su vida.
Nadie sabía exactamente cuánto quedaba. ¿Estás segura?, preguntó Diego. Mamá dijo que ese oro era para emergencias extremas. Esto es una emergencia extrema. Si perdemos la Providencia, perdemos todo lo que ella construyó, su legado, su historia. No puedo dejar que eso pase. Esa noche, María, Diego y Sofía descendieron juntos a la cisterna por primera vez en años. La estructura había sido modernizada con bombas eléctricas y sistemas de purificación, pero la cámara secreta permanecía intacta, escondida bajo la trampilla sumergida. Cuando abrieron las antiguas cajas, descubrieron algo que ninguno esperaba. Sí, había oro, pero también había algo más. Otro documento sellado en una caja de metal que Rosa nunca había mencionado. Diego lo abrió con manos temblorosas. Era una carta, fechada en 1963, escrita por su madre poco antes de morir. A mis hijos y a los hijos de sus hijos. Si están leyendo esto, significa que la Providencia enfrenta una amenaza seria. Sé que vendrán más batallas después de mi muerte. El mundo no deja en paz a quienes tienen algo valioso. Debajo del altar que encontré en esta cámara hay una última caja. No la abrí porque no la necesité, pero ustedes tal vez sí. Dentro hay algo que don Próspero dejó, algo que él llamó el último guardián de la Providencia. Úsenlo sabiamente. Y recuerden, este lugar no es solo tierra y agua. Es un símbolo de que la gente común puede ganar contra los poderosos si tiene coraje y astucia. Los amo más allá de las palabras. Rosa. Buscaron frenéticamente hasta encontrar el altar que su madre mencionaba. Debajo, cubierto por décadas de sedimento, había una caja de hierro sellada con cera. Cuando la abrieron, encontraron mapas. Mapas antiguos, increíblemente detallados, que mostraban no solo el acuífero bajo la Providencia, sino toda la red de aguas subterráneas de la región. Había también un estudio geológico, realizado en 1890 por ingenieros españoles, que demostraba que el manantial bajo la Providencia era la fuente principal de agua para un área de 100 kilómetros cuadrados. Si ese manantial se contaminaba o destruía, toda la región quedaría sin agua potable. Esto es, susurró Javier examinando los documentos con ojos de abogado. Esto es lo que necesitamos. Con estos mapas y estudios podemos argumentar que la minería no es solo una amenaza para nuestra propiedad, sino para toda la seguridad hídrica regional. Es un caso de interés público. Los siguientes 18 meses fueron un torbellino de audiencias legales, protestas públicas y batallas mediáticas. Javier ensambló un equipo de abogados ambientales de élite, pagados con el oro de la cisterna que se vendió discretamente en subastas internacionales. La compañía minera, Northcan Resources, lanzó una campaña masiva de relaciones públicas, prometiendo empleos, desarrollo y prosperidad. Pero el equipo de la Providencia contrató a científicos que demostraron, usando los mapas de don Próspero, que la minería contaminaría irreversiblemente el acuífero. María se convirtió en el rostro público de la resistencia. A sus 68 años dio entrevistas en televisión nacional, habló en universidades y organizó marchas. Contó la historia de su madre, de cómo Rosa había llegado sin nada y construido un legado de dignidad y autosuficiencia. La historia resonó. En una época donde las corporaciones parecían invencibles, la imagen de una anciana defendiendo la tierra de su madre capturó la imaginación pública. Activistas ambientales de todo México se unieron a la causa. Organizaciones internacionales comenzaron a presionar. La compañía minera respondió con amenazas legales y campañas de desprestigio. Intentaron argumentar que los mapas antiguos no eran válidos, que los estudios estaban obsoletos. Pero Javier y su equipo presentaron estudios modernos, realizados por instituciones prestigiosas que confirmaban exactamente lo que los mapas de 1890 mostraban. El acuífero era único, insustituible y extremadamente vulnerable. El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el verano del 2000.
La sala estaba llena de periodistas, activistas y representantes de ambos lados. María estaba sentada en primera fila, flanqueada por sus hermanos, sus hijos y sus nietos. 4 generaciones de la familia Guerra, unidas. El magistrado presidente leyó la sentencia con voz clara. El derecho a la propiedad privada y el derecho al agua potable son derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución. En este caso, la Corte determina que la expropiación propuesta por North Can Resources constituiría una amenaza comprobada a la seguridad hídrica de más de 50,000 habitantes de la región. Por lo tanto, la expropiación se declara inconstitucional y sin efecto legal. Además, Seiyaro establece que el área circundante al acuífero documentado en los mapas presentados por la demandante será declarada Zona Protegida de Conservación de Agua. La Providencia y sus derechos de agua quedan protegidos a perpetuidad bajo la tutela del Estado mexicano. María no escuchó el resto. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras Diego la abrazaba, mientras Sofía reía y lloraba al mismo tiempo, mientras sus hijos y nietos celebraban. Habían ganado. Contra todo pronóstico, contra una corporación multimillonaria, contra el poder del dinero, habían ganado. 2 años después, en el centenario de la llegada de Rosa a la Providencia, la familia organizó una celebración masiva. Cientos de personas vinieron, descendientes de los trabajadores que Rosa había empleado, familias de ranchos vecinos que ahora prosperaban gracias al agua protegida, activistas que habían luchado junto a ellos. María, ahora de 70 años, estaba de pie junto a la cisterna. Habían construido un pequeño museo alrededor, contando la historia de Rosa, de don Próspero, de la lucha por el agua. Los visitantes podían ver desde una plataforma segura el pozo histórico, ahora protegido como patrimonio cultural. ¿En qué piensas, tía?, preguntó su sobrino Miguel, el hijo de Diego. Pienso en mi madre, respondió María. Llegó aquí hambrienta y asustada, con 3 niños y sin esperanza, y mira lo que construyó. No solo un rancho, construyó un símbolo. Demostró que la gente común, cuando tiene coraje y se niega a rendirse, puede cambiar su destino. ¿Crees que ella sabía que esto pasaría? ¿Que un día tendríamos que pelear contra una compañía minera? María sonrió. Creo que sabía que siempre habría batallas. Por eso dejó ese documento para nosotros. Por eso guardó esos mapas. No era solo oro lo que escondía en la cisterna. Era conocimiento. Era poder. Era la herramienta que sus descendientes necesitarían para seguir protegiendo este lugar. Miró hacia el horizonte, donde el sol se ponía sobre las colinas que Rosa había visto por primera vez en 1938. El paisaje había cambiado. Había electricidad, caminos pavimentados, antenas de teléfono celular en la distancia. Pero la esencia permanecía. El tesoro nunca fue el oro, dijo María suavemente. Fue el agua. Fue la tierra, fue la historia, fue saber que venimos de gente que no se rinde. Ese es el verdadero legado de la Providencia. En 2024, la Providencia es un modelo de conservación sustentable. La zona protegida alrededor del acuífero se ha convertido en un área de estudio para científicos de todo el mundo. El rancho funciona como una cooperativa familiar que emplea a 100 personas y produce cultivos orgánicos de alta calidad. La cisterna original, ahora un monumento histórico nacional, recibe miles de visitantes al año. La historia de Rosa Guerra se enseña en las escuelas como ejemplo de perseverancia, astucia y el poder de proteger los recursos naturales. Los descendientes de Rosa viven en la tierra que ella salvó. Algunos trabajan el rancho, otros son profesionales en las ciudades pero regresan para las festividades. Pero todos conocen la historia. Todos entienden que son parte de algo más grande que ellos mismos. Y en las noches tranquilas, si escuchas con atención, aún puedes oír el latido profundo del manantial. Ese corazón de agua que late bajo la tierra, eterno y puro, protegido por las leyes que Rosa y sus descendientes lucharon por establecer.
La historia de la providencia nos recuerda que los verdaderos tesoros no se encuentran, se construyen, se protegen, se heredan. Y cuando amenazas nuevas surgen, como siempre lo hacen, se defienden con el mismo coraje con el que Rosa Guerra transformó una tierra maldita en un hogar bendito. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite recordar que la esperanza existe incluso en los momentos más oscuros. Suscríbete si aún no lo has hecho, y nos vemos en la próxima historia. Año 2028. Miguel Guerra Santana tenía 32 años cuando el mundo empezó a desmoronarse de una forma que ni siquiera su bisabuela Rosa podría haber imaginado. Era abril de 2028, y la sequía que azotaba México había entrado en su quinto año consecutivo. Los reporteros hablaban de la nueva normalidad climática. Pero en los ojos de los agricultores que llegaban a la Providencia en busca de agua, Miguel vio algo mucho más profundo: desesperación. Había heredado el puesto de administrador principal del rancho 2 años antes, cuando su tía María finalmente se jubiló a los 96 años. La anciana aún vivía en la casa principal, tan lúcida como siempre, observando el mundo con ojos que habían presenciado tantas batallas. A veces Miguel la visitaba al anochecer, y ella le contaba historias de Rosa, su madre, que mantenían viva la memoria familiar. Pero ahora se enfrentaba a un dilema que Rosa nunca tuvo que afrontar. ¿Qué hacer cuando el tesoro que proteges es lo único que puede salvar a miles de personas, pero compartirlo podría destruirlo? El acuífero bajo la Providencia se mantuvo tan abundante como siempre. Mientras los pozos de Jalisco se secaban, el manantial subterráneo seguía fluyendo con la misma fuerza misteriosa que había sustentado a la familia Guerra durante casi un siglo. Estudios científicos realizados durante los últimos 30 años sugirieron que el agua provenía de un antiguo sistema de cavernas recargado por fuentes muy profundas, posiblemente conectadas a sistemas fluviales continentales. Fue un milagro geológico. Y ahora, con la sequía, ese milagro se había convertido en una maldición disfrazada de bendición. Empezaron a llegar uno a uno familias de ranchos cercanos cuyas cisternas se habían secado. Miguel no podía negarles agua. Les autorizó a llenar sus bidones, sus tinacos, sus garrafones. Era lo correcto, lo humano, pero luego llegaron más y más. Para mayo había filas de camiones y furgonetas esperando en el camino de acceso a la Providencia. Algunos viajaban 5 o 6 horas solo para llenar contenedores con el agua clara y fría del manantial. «No podemos seguir así», le dijo Alejandra, su esposa y contadora del rancho, una noche mientras revisaban las cifras. «El caudal está disminuyendo. No mucho, pero está disminuyendo. Si seguimos suministrando agua a este ritmo, podríamos tener problemas en 6 meses». Miguel se frotó la cara con cansancio. No había dormido mucho en las últimas semanas. «¿Qué quieres que haga? ¿Cerrarles las puertas? Hay niños muriendo de deshidratación en Guanajuato. Vi las noticias. ¿Cómo puedo negarme?» «No digo que debas decirles que no. Digo que necesitas un plan. Esto es insostenible». Tenía razón, por supuesto. Alejandra siempre tenía razón con los números y la lógica, pero el peso de la historia familiar pesaba sobre los hombros de Miguel. Rosa había protegido el agua. Sus descendientes la habían defendido de corporaciones y gobiernos. ¿Y ahora iba a negarle ese recurso a gente que se moría de sed? Una semana después, 3 camionetas negras llegaron al rancho levantando nubes de polvo. El gobernador de Jalisco, Rafael Domínguez, descendió del vehículo central, acompañado de su séquito de asistentes y guardaespaldas. Miguel los recibió en el porche de la casa principal, el mismo lugar donde su tía María había recibido a Rodrigo Valenzuela 30 años antes. La historia, pensó, tiene la costumbre de repetirse. «Don Miguel», comenzó el gobernador con esa sonrisa política que no le llegaba a los ojos, «vengo a hablar de una situación que nos afecta a todos. La sequía es la peor crisis que ha enfrentado Jalisco en su historia moderna.
2 millones de personas carecen de acceso seguro a agua potable. Lo sé, gobernador. He visto las noticias y hemos estado ayudando en todo lo que hemos podido. Y por eso estoy aquí, para agradecerles su generosidad y proponer una solución que beneficie a todos. El gobernador hizo un gesto, y uno de sus asistentes abrió un maletín y sacó documentos. El gobierno estatal quiere comprar los derechos de extracción de agua de la Providencia. No estamos hablando de quitarles sus tierras ni sus propiedades, simplemente necesitamos acceso al acuífero. Miguel sintió un nudo en el estómago. ¿Acceso a qué exactamente? Construir una estación de bombeo moderna. Podríamos extraer suficiente agua para abastecer a Guadalajara y sus alrededores. Salvaríamos vidas, don Miguel, y la compensación económica sería generosa. 20 millones de pesos anuales por los derechos de extracción. No. La voz provenía del interior de la casa. María apareció en la puerta apoyada en su bastón de madera tallada. A sus 96 años, su voz aún cortaba el aire como un cuchillo. La respuesta es no, gobernador. Domínguez pareció sorprendido al ver a la anciana. Señora María, con todo respeto, esta decisión afecta el futuro de millones de... ¿Millones? María avanzó lentamente hasta pararse junto a Miguel. ¿Sabes cuántas veces mi familia ha oído eso? ¿Cuántas veces nos han dicho que nuestros derechos debían sacrificarse por el bien común? Mi madre luchó contra los terratenientes. Yo luché contra las corporaciones mineras. Y ahora mi nieto tendrá que luchar contra los políticos. La canción cambia, pero la melodía es la misma. Señora, la situación es diferente. Estamos hablando de una crisis humanitaria. Hablamos de la destrucción de un recurso único por la mala gestión gubernamental. María se acercó al gobernador con la mirada nublada por la edad, pero aún aguda. ¿Dónde está el plan de conservación del agua? ¿Dónde están las medidas contra los residuos industriales? ¿Por qué las embotelladoras extraen millones de litros de los acuíferos de Jalisco sin regulación, pero ahora vienen a por el último manantial? ¿Protegido? El gobernador apretó la mandíbula. Las embotelladoras están reguladas. Mentiras. Todo México sabe que esas empresas tienen a los políticos en el bolsillo. Extraen agua casi gratis, la venden a precios exorbitantes y cuando el sistema colapsa, vienen y se llevan lo poco que les queda a los agricultores. María señaló hacia la puerta. La respuesta es no. Váyanse. Por un momento el silencio fue tan denso que Miguel pudo oír los latidos de su propio corazón. Finalmente el gobernador recogió sus documentos y se dirigió a la salida. Pero antes de subir a su vehículo se volvió hacia Miguel. Esto no terminará así, don Miguel. Cuando los tapatíos no tengan agua para bañar a sus hijos, cuando empiecen los disturbios, la historia juzgará quién tuvo la culpa. Y no seré yo. Los todoterrenos se alejaron dejando a Miguel y María en el porche. ¿Hice lo correcto, tía? María puso su mano arrugada sobre el hombro de su sobrino nieto. Hiciste lo único que podías hacer, proteger lo que es nuestro. Pero prepárate, muchacho, esto es solo el principio. 3 días después de la visita del gobernador, llegó a la Providencia una mujer que cambiaría el curso de los acontecimientos. Se llamaba doctora Carmen Reyes, ingeniera hidrológica y había trabajado para las Naciones Unidas en proyectos de gestión del agua en África y Oriente Medio. Era una mujer de unos 45 años, de estatura mediana, con el pelo recogido en una trenza práctica y una mirada que lo evaluaba todo con precisión científica. Llegó sin avisar conduciendo una camioneta destartalada llena de aparatos de medición. «Disculpen la intromisión», dijo cuando Miguel salió a recibirla. «Soy Carmen Reyes. Llevo 2 años estudiando el acuífero La Providencia. Cuando me enteré de la propuesta del gobernador, supe que tenía que venir». Intrigado, Miguel la invitó a pasar. En la sala donde María los esperaba con el té, Carmen extendía mapas y cartas sobre la mesa de madera que Rosa había comprado en 1945. «Mira», comenzó señalando un mapa geológico detallado.
El acuífero bajo la Providencia no es simplemente un reservorio de agua, es un sistema de recarga natural extremadamente eficiente. El agua fluye desde cavernas profundas que conectan con el subsuelo de la Sierra Madre. Por eso, nunca se seca. Eso ya lo sabíamos, dijo Miguel. Estudios de hace 30 años. Sí, pero lo que esos estudios no demostraron es esto. Carmen desplegó otro mapa, marcado con cálculos y proyecciones. Si instalan una estación de bombeo como propone el gobernador, con la tecnología y los volúmenes que planean extraer, colapsarán el sistema de cuevas en menos de 10 años. El manantial se secaría para siempre. María se inclinó hacia adelante estudiando los números. ¿Estás seguro? Por supuesto. Realicé simulaciones por computadora. El caudal natural del acuífero es de aproximadamente 300 litros por minuto. Es abundante, pero tiene límites. El plan del gobierno exige extraer 2.000 litros por minuto. El sistema no puede con eso. Así que tenía razón, murmuró María. No se trata de compartir el agua, se trata de destruir la fuente. Exactamente. Pero Carmen hizo una pausa mirándolos fijamente. Hay otra manera. Una manera de compartir el agua sin destruir el acuífero. Una manera que beneficiaría a toda la región sin destruir la Providencia. Miguel sintió una chispa de esperanza. ¿Qué propones? Durante las siguientes 4 horas, Carmen Reyes explicó su visión. No fue sencilla, no fue barata, pero fue brillante. La clave no es luchar contra la naturaleza, sino trabajar con ella, explicó dibujando diagramas en un cuaderno. El acuífero La Providencia puede soportar una extracción de hasta 500 litros por minuto sin dañar el sistema de recarga. Eso equivale a 720.000 litros al día. No es suficiente para abastecer a toda Guadalajara, pero sí para algo mejor. ¿Qué podría ser mejor que el agua para 2 millones de personas?, preguntó Miguel. Semillas de agua para 50 comunidades. Carmen sonrió por primera vez. Mira, el problema no es la falta de agua en Jalisco, es la falta de agua accesible. Hay acuíferos en toda la región, pero están contaminados o mal gestionados. Lo que propongo es usar el agua de la Providencia como catalizador de un sistema regional de conservación. Desplegó un mapa más grande, marcado con puntos rojos y azules. Cada uno de estos puntos rojos representa una comunidad que enfrenta una crisis hídrica. Los puntos azules son acuíferos locales que podrían rehabilitarse con la tecnología adecuada. Mi plan consta de 3 fases. Fase 1. Establecer una red descentralizada de purificación. Utilizar el agua limpia de la Providencia para establecer plantas piloto de purificación en 20 comunidades. Estas plantas enseñarían a las comunidades a purificar y gestionar sus propios recursos hídricos. Fase 2. Implementar sistemas de captación de agua de lluvia en todo Jalisco. Con la inversión adecuada podríamos capturar el 70% del agua de lluvia que actualmente se desperdicia. Esto crearía reservas locales en cada comunidad. Fase 3. Rehabilitar los acuíferos contaminados mediante técnicas de biorremediación. Esto tomaría años, pero es sostenible y permanente. ¿And la Providencia? Miguel asked. La Providencia se convierte en el centro de coordinación, un centro de excelencia para la gestión sostenible del agua. Extraemos agua dentro de límites seguros, pero aún más importante, usamos este lugar como modelo y escuela. Capacitamos a otras comunidades para proteger y gestionar sus propios recursos. María escuchaba en silencio, tamborileando con los dedos en el brazo de su silla. Finalmente habló. Esto requeriría una inversión enorme, coordinación entre comunidades, cambiar la gestión del agua en todo Jalisco. Sí, admitió Carmen, pero es la única solución real. La alternativa es destruir la Providencia para un alivio temporal y luego enfrentar la misma crisis dentro de 10 años, cuando el acuífero colapse. ¿Quién pagaría por esto?, preguntó Miguel pragmáticamente. Ese es el reto. Necesitaríamos fondos federales, inversión privada y apoyo internacional.
pero tengo contactos en la ONU, fundaciones ambientales y universidades. Si la Providencia se compromete a liderar este proyecto, puedo conseguir los recursos. El mundo busca desesperadamente modelos para la gestión sostenible del agua. México podría ser ese modelo. Miguel miró a su tía abuela. María tenía los ojos cerrados y, por un instante, pareció una estatua antigua, inmóvil. Luego los abrió y sonrió. A Rosa le habría encantado esto. No luchar, sino construir. No negar, sino enseñar. No acumular tesoros, sino multiplicarlos. Se volvió hacia Carmen. ¿Cuándo empezamos? Los primeros 6 meses, implementar el plan resultó ser como intentar cambiar el curso de un río con las manos desnudas. Cada paso adelante parecía crear 2 nuevos problemas. El primer obstáculo fue político. El gobernador Domínguez consideró el proyecto de Carmen como un ataque personal. Usó su influencia para bloquear la financiación estatal y crear regulaciones que obstaculizaron la obra. Los medios de comunicación, muchos de ellos vinculados al gobierno, comenzaron a publicar artículos criticando a la Providencia por acaparar agua mientras Jalisco sufría. «Nos llaman egoístas», dijo Miguel con amargura una noche, tirando un periódico sobre la mesa. Como si no lleváramos meses regalando agua. «La verdad nunca ha sido un obstáculo para la política», respondió Carmen, quien ahora vivía en una de las casas de los trabajadores del rancho, convertida en oficina de proyectos. «Pero tenemos algo mejor que su narrativa, tenemos resultados», y era cierto. Mientras el gobernador criticaba, Carmen y su equipo trabajaban. Consiguieron una donación inicial de $500,000 de una fundación suiza dedicada a proyectos hídricos. Con ese dinero, establecieron la primera planta piloto de purificación en San Martín de las Flores, una comunidad de 3,000 habitantes cuyo pozo local estaba contaminado con arsénico. La tecnología que implementó Carmen fue elegantemente sencilla. Filtros de arena, carbón activado y luz ultravioleta. Nada que requiriera reemplazos complejos ni un consumo excesivo de electricidad. La clave fue que la propia comunidad pudiera operarla y mantenerla. Lucía Torres, maestra de primaria de San Martín, recibió capacitación para administrar la planta. Miguel jamás olvidará el día que visitó la comunidad y vio a los niños llenar sus garrafones con agua limpia mientras Lucía explicaba con orgullo cómo funcionaba cada componente del sistema. Antes, los niños faltaban 3 días a la semana a la escuela por diarrea, le contó Lucía. Ahora la asistencia es del 95%. Esta agua no solo nos mantiene hidratados, nos salva la vida. Para diciembre de 2028, 5 comunidades contaban con plantas purificadoras de agua en funcionamiento. Carmen había capacitado a 60 técnicos locales en el mantenimiento y la operación del sistema de agua. Y algo inesperado comenzó a suceder. Las comunidades comenzaron a comunicarse entre sí. Se formó espontáneamente una red, una coalición de pueblos que compartían información sobre la gestión del agua, técnicas de conservación y soluciones a problemas comunes. La llamaron la Red de la Primavera y se reunían mensualmente en la Providencia para intercambiar conocimientos. «Esto es lo que más me emociona», le confesó Carmen a Miguel durante una de esas reuniones mientras observaban a representantes de 20 comunidades debatir apasionadamente sobre sistemas de captación de agua de lluvia. No se trata solo del agua, se trata de que están recuperando el control de sus propios recursos, están dejando de ser víctimas y convirtiéndose en guardianes. Pero el éxito también atrajo atención no deseada. Las empresas embotelladoras de agua, que habían operado con relativa impunidad durante décadas, comenzaron a sentirse amenazadas. Si las comunidades aprendieran a gestionar sus propias fuentes de agua, ¿quién compraría su agua embotellada a precios excesivos? Una tarde de enero de 2029, Miguel recibió la visita de Gerardo Salinas, director regional de Acuavida, la empresa embotelladora más grande de México. «Don Miguel», comenzó Salinas sentándose sin invitación en el porche. «Necesitamos hablar de negocios.
Su pequeño proyecto está causando problemas en el mercado. No estamos en el negocio del agua embotellada, respondió Miguel con frialdad. No directamente, pero están enseñando a las comunidades a purificar su propia agua. Eso afecta nuestras ventas. Algunas de esas comunidades tienen contratos con nosotros. Contratos que los obligan a comprar agua a precios 10 veces superiores al costo de producción. Contratos que firmaron porque no tenían alternativas. Salinas sonrió, pero no había humor en su expresión. Los contratos son contratos, y tengo muy buenos abogados. Puedo complicarles mucho las cosas a ustedes y a su... Buscó la palabra adecuada. Proyecto benéfico. ¿Es una amenaza? Es una advertencia. Aquavida opera en todo México. Tenemos influencia. Sería una lástima que surgieran de repente problemas regulatorios, inspecciones sanitarias sorpresivas o cosas por el estilo, a menos que podamos llegar a un acuerdo. ¿Qué clase de acuerdo? Es sencillo. Aquavida financia su proyecto. Les damos 3 millones de pesos anuales. A cambio, las plantas potabilizadoras que construyan incluirán un pequeño componente. Una estación de llenado para nuestros garrafones de agua de marca. Las comunidades pueden usar agua purificada gratis para el consumo doméstico, pero si quieren agua embotellada, compran la nuestra. Miguel sintió náuseas. Era brillante en su manipulación. Aquavida se mostraría benévola mientras mantenía su control sobre el mercado del agua embotellada. Las comunidades seguirían vinculadas a la corporación. No. Salinas se levantó alisándose el traje. Piénselo bien, don Miguel. 3 millones de pesos son muchas plantas purificadoras de agua, y la alternativa... Bueno, la alternativa sería desafortunada para todos. Cuando Salinas se fue, Miguel convocó una reunión de emergencia con Carmen, Alejandra y los líderes de la red de manantiales. Les contó sobre la oferta y la amenaza implícita. No podemos aceptarlo, dijo Carmen inmediatamente. Traicionaría todo el propósito del proyecto. Pero tampoco podemos ignorar la amenaza, argumentó Alejandra. Estas corporaciones tienen un poder real. Pueden destruirnos con regulaciones y litigios. Lucía Torres, la maestra de San Martín, alzó la voz desde el fondo del aula. Disculpen, pero tengo una pregunta. ¿Cuántas comunidades somos ahora en la red de manantiales? 23, respondió Carmen. Son unas 50,000 personas. 50,000 personas que ya no compran agua Aquavida porque tienen sus propias plantas potabilizadoras. Lucía sonrió. No somos nosotros los que estamos en una posición débil. Son ellos. Por eso vinieron con amenazas disfrazadas de negocios. Tenía razón. Miguel lo vio claro por primera vez. La red no era solo un proyecto hídrico. Era una red de poder económico y político. 50,000 personas organizadas constituían un bloque de votantes significativo. 50,000 personas que ya no dependían de las corporaciones para su recurso más básico representaban una amenaza existencial para el modelo de negocio de Aquavida. Entonces necesitamos crecer más rápido, dijo Miguel. Necesitamos ser tan grandes que no puedan destruirnos sin armar un escándalo nacional. Pero eso requiere más financiación, señaló Carmen. Los $500,000 de la Fundación Suiza ya se han agotado. Necesitamos al menos 2 millones para la siguiente fase. María, que escuchaba en silencio desde su silla en un rincón, habló con voz clara. Entonces usamos el oro. La sala quedó en silencio. El tesoro de la cisterna era casi mítico a estas alturas. Nadie sabía con exactitud cuánto quedaba. Se había utilizado en la batalla legal contra la minera en el año 2000, pero supuestamente aún quedaba una reserva considerable. «Tía», empezó Miguel, «ese oro es para emergencias». «¿Y qué es esto?», interrumpió María. «Rosa guardó ese oro para proteger la providencia». ¿Qué mejor protección que asegurar que 50, 100 o 200 comunidades dependan de nosotros para su conocimiento del agua? Si nos destruyen a todos. Esa es la mejor protección posible. Fue una lógica impecable.
Esa noche Miguel y Carmen bajaron a la cisterna. La vieja trampilla sumergida había sido sustituida por una trampilla moderna con cerradura de combinación, pero el principio era el mismo. En la cámara secreta, aún húmeda y con el eco del agua fluyendo, encontraron 3 cajas metálicas selladas. Al abrirlas, incluso Carmen, la pragmática científica, se quedó sin aliento. No se trataba solo de oro en monedas y lingotes. También había joyas antiguas, probablemente parte del tesoro original de don Próspero. El valor total era difícil de calcular, pero Miguel calculó con prudencia que había al menos 5 millones de pesos en metales preciosos. «Tu bisabuela era una mujer sabia», dijo Carmen, mirando el tesoro con algo parecido a la reverencia. Sabía que el verdadero valor no residía en acumular oro, sino en usarlo cuando más importaba. Vendieron discretamente las joyas en subastas internacionales y guardaron el oro como reserva. Con ese dinero, la red de manantiales experimentó una expansión explosiva. Para julio de 2029, la red había crecido a 62 comunidades, representando a casi 200,000 personas. Pero el éxito también agravó las tensiones. El gobernador Domínguez, enfrentado a una crisis política por su gestión de la sequía, lanzó un ataque mediático masivo contra la Providencia. Acusó a Miguel y Carmen de sabotear las soluciones gubernamentales y acaparar conocimiento que debería ser público. «Es absurdo», se quejó Miguel mientras veía las noticias. «Estamos compartiendo todo nuestro conocimiento gratis, literalmente». «No se trata de lógica», explicó Carmen. «Se trata de control. El gobernador necesita un villano que explique por qué sus políticas fracasaron. Somos el villano perfecto, exitosos, independientes y fuera de su control». La situación llegó a un punto crítico cuando el gobierno estatal anunció que enviaría inspectores para verificar que las plantas purificadoras de agua de la red cumplían con todas las normas sanitarias. Era un pretexto obvio para cerrarlas con tecnicismos burocráticos. Pero la red había aprendido algo que Rosa Guerra entendió hace casi un siglo. La organización es poder. Cuando los inspectores llegaron a San Martín de las Flores, encontraron a 300 personas esperándolos en la plaza. Lucía Torres, la maestra, les habló con voz firme. «Les invitamos a inspeccionar nuestra planta. Estamos orgullosos de ella y no tenemos nada que ocultar. Pero si encuentran problemas donde no los hay, si intentan cerrar una planta que ha salvado la vida de nuestros hijos, sepan que esto se convertirá en un asunto político. Somos 200,000 personas ahora. 200,000 votantes que recordarán esto en las próximas elecciones. Los inspectores descubrieron, para sorpresa de nadie, que las plantas estaban impecables. Carmen había sido meticulosa al asegurarse de que cada instalación superara los estándares nacionales de calidad del agua. Pero la verdadera victoria llegó 2 semanas después, cuando el periodista de investigación, Roberto Castillo, publicó un informe contundente sobre Aquavida. El informe documentaba cómo la embotelladora había estado extrayendo agua ilegalmente de acuíferos protegidos durante años, mientras sobornaba a los funcionarios para que ignoraran las violaciones. La historia se volvió viral. Estallaron protestas en todo México. Ner Agua para el Pueblo se convirtió en tendencia nacional. Y de repente, la Providencia y la Red Manantial dejaron de ser los villanos para convertirse en los héroes. ¿Cómo obtuvo Castillo esa información?, le preguntó Miguel a Carmen mientras veían las protestas en las noticias. Carmen sonrió enigmáticamente. «Digamos que un pajarito le dio unos documentos. Un pajarito que tenía acceso a los archivos de Aquavida, porque su hermano trabajaba allí hasta que lo despidieron por protestar contra las prácticas de la empresa. ¿Se filtraron documentos corporativos? No hice nada ilegal. Roberto es periodista y recibe información de fuentes anónimas. Pero sí, quizás le sugerí que hiciera ciertas preguntas en los momentos adecuados». Miguel debería haberse indignado, pero en cambio se encontró riendo. Era justo el tipo de astucia que Rosa habría aprobado. No violenta, pero tampoco pasiva. Estratégica.
La presión pública obligó al gobierno federal a intervenir. En agosto de 2029, la secretaria de Medio Ambiente, Mónica Herrera, convocó una mesa nacional de negociación sobre la gestión del agua. Invitó a Miguel, Carmen, al gobernador Domínguez, a representantes de Acuavida y a otros actores clave. La reunión tuvo lugar en la Ciudad de México, en una sala de conferencias con aire acondicionado que contrastaba marcadamente con la realidad de millones de mexicanos que no tienen acceso a agua potable. Domínguez inició con una propuesta de compromiso. El gobierno construiría la estación de bombeo en La Providencia, pero con controles para proteger el acuífero. Miguel y Carmen tendrían funciones de asesores en el proyecto. Era una trampa evidente. Los roles consultivos significaban que serían escuchados con cortesía antes de ser completamente ignorados. Miguel estaba preparando su negativa cuando Carmen le puso una mano en el brazo. «Tengo una contrapropuesta», dijo Carmen, dirigiéndose directamente al secretario Herrera, ignorando al gobernador. El gobierno federal declara a La Providencia y su acuífero Patrimonio Hídrico Nacional. Establece un fideicomiso de 50 millones de pesos para expandir el modelo de la red de manantiales a nivel nacional. Y en lugar de construir estaciones de bombeo que eventualmente destruirán los recursos, invierte en tecnología de conservación y gestión descentralizada. «Es ridículo», interrumpió el representante de Acuavida. 50 millones es menos de lo que su empresa gasta anualmente en publicidad, intervino Carmen. Y a cambio, el gobierno obtiene un modelo de gestión del agua que realmente funciona. Un modelo que puede exportarse internacionalmente, posicionando a México como líder en sostenibilidad hídrica. ¿No sería eso mejor para la imagen del país que las constantes noticias sobre crisis hídricas y corporaciones corruptas? El silencio en la sala era denso. La secretaria Herrera tamborileaba con los dedos sobre la mesa, calculando claramente sus opciones políticas. «¿Y qué hay de Providence?», preguntó finalmente. «¿Qué gana usted con este escenario?». «Protección jurídica perpetua del acuífero», respondió Miguel. «Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite recordar que la esperanza existe incluso en los momentos más oscuros. Suscríbete si aún no lo has hecho, y nos vemos en la próxima historia.